A modo de introducción, decir que para tratar una fractura, es decir, cuando un enfermo tiene un hueso roto, existen dos grandes alternativas. La primera alternativa es no hacer nada, lo que conocemos como tratamiento conservador de las fracturas. La segunda gran alternativa es el tratamiento quirúrgico, esto es, operar una fractura. Cuando me refiero al tratamiento conservador de las fracturas, me refiero, en primer lugar, a la abstinencia terapéutica, es decir, a no hacer absolutamente nada. En segundo lugar, a colocar un yeso al paciente. Y en tercer lugar, las tracciones. La abstinencia terapéutica, es decir, desde el punto de vista traumatológico, no hacer nada por la fractura, está indicado, por ejemplo, en las fracturas costales, en las que al enfermo se le recomienda que beba mucha agua, que haga ejercicios respiratorios, analgesia, pero desde el punto de vista traumatológico a las costillas no se le hace nada. Los yesos, como iremos viendo a lo largo de la clase, son el tratamiento de elección en la mayoría de las fracturas no desplazadas. Y las tracciones tienen fundamentalmente su papel en el caso de las tracciones transesqueléticas, es decir, un sistema mediante el cual un pincho atraviesa el hueso del enfermo, o en el caso de la tracción blanda, una venda colocada alrededor de la pierna del enfermo en este caso. Repito, de ese pincho a través del hueso o de esa venda se coloca un peso, y es ese peso, esa tracción, la que mantiene la fractura inmovilizada. Cuando nos decidimos a operar la fractura, existen tres grandes alternativas. La primera alternativa es la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura. Básicamente lo que hay que entender respecto a esta primera indicación quirúrgica es que una fractura que afecta a una articulación, es decir, una fractura intraarticular, cuando ésta está desplazada, pone al enfermo en un riesgo importante de sufrir una artrosis de esa articulación. Repito, cualquier fractura intraarticular desplazada es un riesgo elevado de que el enfermo sufra una artrosis precoz postraumática de esa articulación. Por lo tanto, como regla general, toda fractura intraarticular desplazada es quirúrgica por definición. Y la cirugía consiste en 1. La reducción abierta, es decir, hay que abrir la articulación y colocar cada fragmento en su sitio, y posteriormente la osteosíntesis, es decir, sujetar esos fragmentos que hemos colocado en su sitio, que en términos generales se hace con placas y tornillos. Cuando lo que nos enfrentamos es a una fractura diafisaria de un hueso largo, repito, fractura diafisaria de un hueso largo, el tratamiento de elección es el enclavado endomedular. Por lo tanto, la segunda alternativa quirúrgica son los enclavados intramedulares. Repito, tratamiento de elección de las fracturas diafisarias de los huesos largos. Y por fractura diafisaria de hueso largo entendemos, en primer lugar, el fémur siempre, es decir, cualquier fractura de fémur es quirúrgica y en todos los casos el tratamiento es un enclavado intramedular. Como luego veremos, la tibia siempre que sea quirúrgica. Es decir, no todas las fracturas diafisarias de tibia se operan, pero las que se operan, la indicación es un clavo. El último hueso largo al que me refiero es el húmero. Las fracturas diafisarias de húmero son fracturas de indicación quirúrgica más dudosa, es decir, es más difícil saber cuándo se operan o cuándo no se operan, pero cuando nos decidamos a intervenirla, en muchas ocasiones el tratamiento probablemente también sea un enclavado. La tercera gran alternativa de tratamiento quirúrgico de las fracturas son los fijadores externos. Un fijador externo se caracteriza fundamentalmente por dos ventajas. La primera de ellas es que es muy rápido de colocar, muy rápido. Son 4 pines en términos generales, 4 tornillos y una barra que sujeta sus tornillos. Por lo tanto, repito, es muy rápido de colocar. Además, es muy poco agresivo con las partes blandas, puesto que se coloca a través de pequeñas incisiones. Pues bien, conociendo esas dos ventajas, es muy rápido de colocar y es poco agresivo con las partes blandas, uno puede llegar a entender cuáles son las principales indicaciones de los fijadores externos. En primer lugar, la indicación princeps probablemente sean las fracturas abiertas, como luego veremos, porque es poco agresivo con las partes blandas. También tiene su indicación en las fracturas de pelvis, que le generan una inestabilidad hemodinámica al enfermo. ¿Por qué? Porque es muy rápido de colocar. Por lo tanto, fracturas abiertas, fracturas de pelvis que generan una inestabilidad hemodinámica al enfermo. También son de utilidad los fijadores externos en las fracturas que se provocan en pacientes quemados. Por lo mismo que he comentado anteriormente, es poco agresivo con las partes blandas.
Y en cuarto lugar, otra indicación son determinadas fracturas que se provocan alrededor de una articulación. Hay determinadas fracturas alrededor de una articulación, y fundamentalmente me refiero a las que se producen en el tercio distal de la tibia, alrededor del tobillo, que si bien son fracturas cerradas, provocan una alteración muy importante de las partes blandas. Por ello, muchas veces en un primer momento no es posible intervenir, operar esa fractura, porque la piel y las partes blandas están muy inflamadas, muy afectadas. Por ello, para dejar enfriar ese tercio distal de la tibia, esa articulación del tobillo, hasta que el enfermo esté en condiciones de operarse, al enfermo se le coloca un fijador externo. Fundamentalmente esas son las indicaciones de fijación externa. Por lo tanto, a modo de resumen, cuando lo que busquemos sea una reducción anatómica de una fractura, nuestra indicación será la reducción abierta y osteosíntesis. Repito, fundamentalmente en el contexto de fracturas intraarticulares desplazadas. Cuando nos enfrentemos a una fractura diafisaria de un hueso largo, la indicación será un enclavado intramedular. Y cuando busquemos una cirugía bien muy rápida o bien sin tocar el foco, es decir, poco agresiva con las partes blandas, nuestra indicación será un fijador externo. Para finalizar esta introducción en lo que al tratamiento de las fracturas se refiere, vamos a hacer la pregunta número 2 del test de segunda vuelta, que dice: señale cuál de las siguientes fracturas es con mayor probabilidad subsidiaria de tratamiento quirúrgico, de necesitar ser operada. La primera de ellas dice una fractura en rodete de radio distal. Bueno, en la sección de ortopedia infantil conoceremos o sabremos que las fracturas en rodete del radio distal son fracturas muy frecuentes en la infancia y que son de tratamiento ortopédico. Son fracturas que se tratan en términos generales con un yeso. La respuesta número 2, fractura espiroidea de tercio medio de húmero. Una fractura espiroidea de tercio medio de húmero, luego lo veremos, es una fractura muy larga, con mucha superficie de contacto entre los dos extremos del húmero. Como decía anteriormente, las indicaciones de cirugía en una fractura de húmero no son claras, pero tenemos que tener bastante claro que cuanto más transversa sea la fractura, menor superficie de contacto va a haber entre los dos fragmentos, por lo tanto mayor probabilidad hay de que la fractura se desplace y no pegue, mayor probabilidad hay de que el enfermo necesite un enclavado. Cuanto más oblicua o espiroidea sea la fractura, mayor probabilidad habrá, dada esa amplia superficie de contacto, de que la fractura se pueda mantener con un yeso, por lo tanto mayor probabilidad de que el tratamiento pueda ser ortopédico. La tercera respuesta dice una fractura con minuta de la falange distal del segundo dedo. En términos generales, las fracturas de las falanges, de los dedos de las manos y de los pies casi nunca son subsidiarias de tratamiento quirúrgico, casi siempre se tratan de forma conservadora, ortopédica. La respuesta número 5 dice una fractura desplazada de extremidad distal del radio. Posteriormente las veremos, pero las fracturas de extremidad distal del radio, las más frecuentes, las fracturas extraarticulares tipo coles, inicialmente el tratamiento también es ortopédico. El enfermo se le reduce la fractura porque, como dice la respuesta, la fractura está desplazada y posteriormente se le coloca una inmovilización con un yeso, con una muñequera de yeso. La respuesta correcta es la respuesta número 4. Una fractura abierta grado 2 de tibia, como veremos posteriormente, es indicación de cirugía y probablemente de colocar lo que hemos comentado anteriormente, un fijador externo. Otro tema importante a modo de introducción de la asignatura de trauma en esta clase de segunda vuelta son los factores que afectan a la consolidación de una fractura y que por lo tanto pueden hacer que la evolución de esa fractura sea a no consolidar, es decir, a que la fractura no pegue. Estos factores que afectan de forma favorable o desfavorable la consolidación de la fractura están recogidos en la tabla número 3 de la página 7 del manual. Hemos intentado sintetizar cuáles son los factores más importantes que favorecen la consolidación de las fracturas o que las dificultan. Dentro de los factores que dificultan la consolidación de las fracturas, todos debemos de conocer el uso de corticoides. Los corticoides, en términos generales, debemos de saber que un enfermo que consume corticoides de forma crónica va a sufrir, por un lado, una osteoporosis inducida por corticoides
Por lo tanto, el enfermo está en riesgo de hacer una fractura patológica. Cuando el enfermo sufre una fractura y necesita seguir consumiendo esos corticoides, sabemos que el enfermo está en riesgo de que su fractura no pegue, porque es un factor que dificulta la consolidación. En segundo lugar, también muy importantes los citostáticos, porque el enfermo con un proceso patológico, oncológico, aparte de poder sufrir una fractura patológica por una metástasis, sabemos que si está consumiendo esos citostáticos va a tener un riesgo elevado de hacer una ausencia de consolidación. En tercer lugar, muy importante, la indometacina. Es un antiinflamatorio que, administrado de forma crónica, dificulta la consolidación de las fracturas. Y existen dos factores muy importantes que dificultan la consolidación de las fracturas y que son los factores que originan lo que vamos a ver a continuación, en la siguiente parte de la clase, que son las ausencias de consolidación o pseudoartrosis. Estos dos factores son la hipoxia, es decir, todo aquello que genere una dificultad en el proceso biológico de la consolidación de las fracturas, por ejemplo, que el enfermo sea diabético y tenga una vasculopatía periférica, que sea fumador, que haya sufrido una fractura abierta, que daña mucho las partes blandas. Y en segundo lugar, la movilidad excesiva en el foco de fractura. Esos dos fenómenos van a provocar una ausencia de consolidación, como posteriormente veremos. Dentro de los factores que favorecen la consolidación de las fracturas, debemos de conocer, por supuesto, la vitamina A y la vitamina D y los derivados de la paratormona, muy en boga ahora su uso comercial y que por lo tanto debemos conocerlos. La pregunta número 1 del test de segunda vuelta dice así: de los siguientes factores, ¿cuál es el único que promueve la consolidación de las fracturas y no la inhibe? Las respuestas que nos dan son los corticoides, que como hemos dicho claramente dificultan su consolidación, los citostáticos, que también lo hacen, la radioterapia, que dificulta la consolidación de las fracturas, la indometacina y por último la calcitonina. Bueno, pues de todos ellos, el único factor que promueve la consolidación y no la dificulta, la respuesta correcta es la número 5, la calcitonina. Un concepto muy importante como primera complicación de la que podríamos hablar, aunque lo vemos en la introducción a la asignatura, cuando un enfermo sufre una fractura, es que su fractura no pegue, es decir, que el enfermo haga una ausencia de consolidación o pseudoartrosis. Una pseudoartrosis o ausencia de consolidación es aquella situación en la cual una fractura no va a consolidar, no va a pegar, a no ser que nosotros desde fuera tengamos un gesto extraordinario para que consolide. Me explico. Un enfermo, por ejemplo, con una fractura de húmero al que se le ha puesto una escayola, está en ausencia de consolidación cuando nosotros, salvo que tengamos un gesto extraordinario aparte de esa escayola, no va a consolidar. O si, por ejemplo, la hubiésemos operado y le hubiésemos puesto un clavo, pues una ausencia de consolidación sería aquella situación en la cual, a no ser que nosotros tuviésemos un gesto extraordinario aparte de ese clavo, el que fuese, ahora lo veremos, esa fractura no va a consolidar. Desde el punto de vista temporal, la definición de ausencia de consolidación o pseudoartrosis es de consenso. Aproximadamente, cuando nos hablan de una fractura que evoluciona hacia el sexto mes de consolidación, y no consolida, nos están planteando una ausencia de consolidación. Repito, 6 meses. Existen dos grandes tipos de ausencia de consolidación o pseudoartrosis. El primer tipo son las ausencias de consolidación atróficas. Una ausencia de consolidación atrófica es un problema biológico. Repito, biológico. El enfermo, por el motivo que sea, tiene un problema para que al foco de fractura lleguen todos aquellos elementos que hacen posible el proceso de consolidación de las mismas, que vienen descritos en el manual. Existe una consolidación primaria y una consolidación secundaria. Bien, pues un enfermo con una ausencia de consolidación atrófica tiene un problema biológico, bien porque es diabético, fumador, ha tenido una fractura abierta, todos esos factores de oxígeno, factores de crecimiento, la sangre, etcétera, etcétera, no está llegando al foco de fractura. La localización más frecuente es el tercio medio del húmero y radiológicamente lo que se observa en una ausencia de consolidación atrófica son unas imágenes afiladas. Ambos extremos óseos están afilados. Es una imagen en hoja de sable. El tratamiento, lógicamente, si el enfermo tiene un problema biológico, se basa en la biología. La base del tratamiento de una ausencia de consolidación atrófica es el aporte de injerto. Repito, el aporte de injerto.
Lógicamente, ese aporte de injerto habrá que sujetarlo con algo y probablemente pues, al enfermo habrá que ponerle o un nuevo clavo, o una nueva placa, o unos nuevos tornillos. Pero el concepto que quiero que quede muy claro, es que ante una ausencia de consolidación atrófica, por muchos clavos, placas, tornillos, el instrumental quirúrgico que se quiera utilizar, si al enfermo no se le aporta injerto, la fractura no va a consolidar. Repito, la base del tratamiento de una ausencia de consolidación atrófica es el injerto. Una ausencia de consolidación hipertrófica es un problema completamente diferente. En una ausencia de consolidación hipertrófica, el enfermo tiene un problema mecánico. La fractura no pega porque se mueve. La localización más frecuente es el tercio distal de la tibia. Y la imagen radiológica que vamos a ver va a ser una imagen hipertrófica, que se denomina en pata de elefante. ¿Eso qué significa, esa imagen hipertrófica? Significa que el enfermo, la fractura, quiere pegar, tiene callo. No pega porque se mueve. Repito, una ausencia de consolidación hipertrófica es un problema mecánico. La fractura no pega porque se mueve. Por lo tanto, la base de esa ausencia de consolidación hipertrófica va a ser darle estabilidad al foco de fractura, con lo que sea. Si la fractura es para un clavo, con un clavo, o con un clavo más gordo, si el enfermo ya tenía uno, o con una placa más larga o con más tornillos, pero hay que darle estabilidad a ese foco de fractura. Lógicamente, ya que operamos al enfermo, probablemente aportarle injerto no le va a venir mal, pero el mensaje también quiero que quede muy claro. En una ausencia de consolidación hipertrófica, si nosotros no damos estabilidad al foco, por mucho injerto que aportemos, la fractura no va a consolidar. Como apoyo a lo que hemos explicado sobre la ausencia de consolidación, mencionar la tabla 3 de la página 1547 del manual y la pregunta que vamos a hacer, que es la pregunta número 4 del test de segunda vuelta, que dice que una paciente de 82 años, diabética tipo 2 y en tratamiento por artritis reumatoide, sufre tras un accidente de tráfico una fractura cerrada espiroidea de húmero, que es tratada de forma conservadora con un yeso colgante, un tipo de yeso. La paciente es vista en su consulta y tras 6 meses de seguimiento en inmovilización no se aprecian en las radiografías puentes óseos entre los cabos fracturarios, que se muestran afilados y con una imagen capsular a su alrededor. En la exploración hay movilidad del foco no dolorosa. Lleva 6 meses de evolución, una fractura de húmero, extremos afilados, nos están contando una ausencia de consolidación atrófica. Señale la respuesta falsa. Probablemente se trate de una ausencia de consolidación de tipo avascular. Esa es verdadera, lo acabamos de decir. El tratamiento consiste en la reducción abierta y osteosíntesis con aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca. La parte importante del tratamiento es la segunda. Aporte de injerto autólogo de cresta ilíaca. Correcto. La respuesta número 3 dice que se trata de una pseudoartrosis atrófica con gran probabilidad. Lo hemos dicho en la explicación de la pregunta. Eso es cierto. La administración exógena de corticoides puede haber influido negativamente en la consolidación de la fractura. Desde luego, lo que ha influido probablemente en la ausencia de consolidación de esta fractura ha sido que la enferma es diabética, probablemente tenga una vasculopatía periférica y que en el tratamiento por artritis reumatoide haya estado recibiendo corticoides. La respuesta falsa, que es la que nos piden, es la número 5, que dice que se trata de una pseudoartrosis hipertrófica que requiere estabilización quirúrgica con aporte de injerto. Como hemos explicado, nos están contando una ausencia de consolidación atrófica. La respuesta falsa es la 5. Comenzamos a hablar de las complicaciones que puede sufrir un enfermo cuando sufre una fractura, uno de los temas más importantes de la asignatura de traumatología. La primera complicación que puede sufrir un enfermo cuando sufre una fractura es una necrosis avascular. Es una complicación que, como vamos a ver a continuación, está muy ligada a lo que acabamos de ver en el contexto de las ausencias de consolidación. Una necrosis avascular no es ni más ni menos que, en el contexto de una fractura o como complicación de una fractura, a uno de los extremos del hueso que se ha roto deja de llegarle sangre por esa fractura. Y como deja de llegarle sangre, le ocurre lo mismo que le ocurre a cualquier tejido del organismo cuando le deja de llegar sangre. Se necrosa y se muere. Existen 4 localizaciones típicas de necrosis avascular en el contexto de una fractura, que son el astrágalo, la extremidad proximal del húmero, la extremidad proximal del fémur y el escafoides carpiano. Repito, astrágalo, fémur proximal, húmero proximal y el escafoides carpiano.
Esas 4 localizaciones, si os fijáis, tienen en común una cosa. Lo que tienen en común es que son localizaciones óseas con una amplia superficie articular. Repito, esas 4 localizaciones tienen una amplia superficie articular, y al tener una amplia superficie articular tienen mucho cartílago articular, y el cartílago es un tejido avascular por definición, no lo atraviesan vasos. Por lo tanto, son 4 localizaciones de vascularización ya de por sí precaria, que cuando el enfermo sufre la fractura se puede ver agravada y por lo tanto existir un riesgo de que le deje de llegar sangre y que ésta provoque la necrosis avascular. Como digo, es un concepto que está relacionado con lo que acabamos de ver de ausencias de consolidación. Para explicar cómo se relaciona una necrosis avascular con una ausencia de consolidación y una fractura, yo me voy a referir a una localización en concreto que me parece que es la más fácil de entender, que es el escafoides carpiano. Pero lo que yo os voy a contar acerca de una fractura de escafoides carpiano y cómo puede acabar en una necrosis avascular es aplicable tanto al astrágalo, al fémur proximal o al húmero proximal. Cuando un enfermo sufre una fractura de escafoides, ¿qué debemos de saber acerca de las fracturas de escafoides? Es decir, día 1, día en el que el enfermo se fractura el escafoides. Pues lo que tenemos que saber sobre las fracturas de escafoides es que son, en primer lugar, las fracturas más frecuentes del carpo. El mecanismo de producción habitualmente se produce por una caída sobre la palma de la mano y el enfermo clínicamente lo que nos cuenta es dolor en la tabaquera anatómica. El diagnóstico es radiológico y muchas veces estas fracturas son difíciles de diagnosticar en una radiografía. Por lo tanto, un concepto importante que hay que saber, repito, respecto a las fracturas de escafoides carpiano, estamos en el día 1, día fractura, es que ante todo enfermo con la sospecha clínica, caída sobre la palma de la mano y dolor en la tabaquera y normalidad radiológica, es decir, la radiografía es normal, se trata como una fractura de escafoides, es decir, al paciente se le inmoviliza con un yeso el primer dedo y a las 2 semanas se repite la radiografía. En el hipotético caso de que seamos capaces de diagnosticar en ese día 1 la fractura de escafoides porque se ve en la radiografía, el tratamiento, si la fractura no está desplazada, como la inmensa mayoría de las fracturas no desplazadas, será inmovilización con un yeso que incluye el primer dedo durante 6 semanas, 1 mes y medio. Y si la fractura está desplazada, como muchas fracturas intraarticulares, recordad, el escafoides tiene mucha superficie articular desplazada, será la reducción abierta y la osteosíntesis. Por lo tanto, hasta ahora, de todo lo que lo hemos hablado, ha sido sobre el tratamiento de las fracturas de escafoides, día 1. Un concepto importante acerca del escafoides carpiano es que su vascularización es retrógrada. ¿Eso qué significa? Significa que alcanza al escafoides por el polo distal y desde el polo distal tiene que volver hasta el polo proximal. Por lo tanto, el fragmento que con más probabilidad nos puede dar problemas de vascularización y de ausencia de consolidación, como ahora veremos, es el polo proximal, porque la sangre tiene que volver hasta el polo proximal desde el polo distal. Por lo tanto, hasta ahora hemos hablado del día 1, día fractura. Cuando una fractura de escafoides evoluciona hacia el tercer, cuarto, quinto, sexto mes, esté tratada o no, bien tratada o no, y la fractura no pega, ya no nos están contando una fractura de escafoides, nos están contando una ausencia de consolidación de una fractura de escafoides. Esa ausencia de consolidación, por lo que os he dicho, vascularización precaria, vascularización retrógrada, la sangre tiene que volver hasta el polo proximal, probablemente sea una ausencia de consolidación por problema biológico, no le llega sangre, por lo tanto sea una ausencia de consolidación atrófica. En este día, ausencia de consolidación, el tratamiento ya no es el tratamiento de la fractura, la base del tratamiento la conocemos, hemos hablado anteriormente de las ausencias de consolidación. La base del tratamiento ese día será el aporte de injerto, y así se hace. El tratamiento de esa ausencia de consolidación será el aporte de injerto que se sujetará probablemente con un tornillo. Bien porque nosotros no tratemos la ausencia de consolidación o porque el daño de la vascularización sea lo suficientemente grave, esa ausencia de consolidación es bastante probable que evolucione hacia una necrosis avascular, es decir, al escafoide se le deja de llegar sangre a uno de sus fragmentos que hace que inicialmente la fractura no se pegue, ausencia de consolidación atrófica, avascular, y posteriormente evoluciona hacia una necrosis avascular. Tenemos que tener claro que cualquier necrosis avascular
es sinónimo con el paso del tiempo de degeneración artrósica, es decir, la articulación de la muñeca en este caso va a sufrir una artrosis de muñeca. El día artrosis de muñeca, necrosis avascular de escafoides carpiano, el día necrosis avascular, el tratamiento ya no es ni el mismo que el día de la fractura, ni el mismo que el día de la ausencia de consolidación. El tratamiento de una necrosis avascular de una fractura de escafoides carpiano es una artrodesis de muñeca. Una artrodesis es una técnica quirúrgica que consiste en dejar la articulación fija en una posición funcional para poder utilizar, en este caso, la mano. Como uno ya no mueve la muñeca, ya no le duele. Por lo tanto, espero que todos hayamos comprendido qué relación existe entre una fractura, cómo esta fractura no pega y evoluciona hacia una ausencia de consolidación, y esta ausencia de consolidación, cuando evoluciona de forma tórpida, acaba en una necrosis avascular y una artrosis de esa articulación, y cómo el tratamiento es diferente según a lo que nos enfrentemos, sea a una fractura, a una necrosis avascular, a una ausencia de consolidación o a una necrosis avascular. Eso mismo que yo he explicado en el contexto de un escafoides carpiano es aplicable a las fracturas de astrágalo, a las fracturas de fémur proximal y a las fracturas de húmero proximal. Me voy a centrar, por lo tanto, ahora en el tratamiento de las necrosis avasculares de astrágalo, cuyo tratamiento a día de hoy probablemente siga siendo la artrodesis de tobillo. Existen las prótesis de tobillo, pero sus indicaciones son más limitadas. En el caso o en el contexto de una ausencia de consolidación y necrosis avascular posterior de una fractura subcapital de fémur proximal, es decir, en el contexto de una necrosis avascular de fémur proximal, el tratamiento hoy probablemente sea una prótesis de cadera, y en el contexto de una necrosis avascular de húmero proximal probablemente sea una prótesis de hombro. Por lo tanto, repito, concepto importante, relación cómo evoluciona desde una fractura a una ausencia de consolidación y a una necrosis avascular, y cuando nos encontramos ante la situación de una necrosis avascular, en el caso de una fractura de escafoides carpiano, el tratamiento probablemente sea una artrodesis de muñeca, en el caso del astrágalo una artrodesis de tobillo, y en el caso del húmero proximal o de la cadera serán sendas prótesis, bien de hombro, bien de cadera. Como apoyo a esto que hemos comentado sobre las necrosis avasculares, me gustaría que os fijaseis en la parte superior de la figura 9 de la página 1552 del manual, y vamos a hacer la pregunta número 5 del test de segunda vuelta, que dice así: con respecto a las necrosis avasculares secundarias a fracturas, señale la respuesta que les parezca incorrecta, falsa. Dice 1. El llamado signo de Hawkins es un signo precoz que excluye la necrosis avascular del astrágalo. Veréis, el signo de Hawkins efectivamente es un signo que aparece en el contexto de una fractura del cuello del astrágalo. Radiológicamente es poco importante que sepáis exactamente qué es el signo de Hawkins, pero por si alguien tiene curiosidad, es un signo en doble cúpula de la cúpula del astrágalo. Repito, un signo que aparece como en doble cúpula de la cúpula astragalina. Ese signo tenéis que tener el concepto de que es un signo de buen pronóstico en el contexto de una fractura del cuello del astrágalo. Por lo tanto, es un signo de buen pronóstico para que el enfermo no haga una ausencia de consolidación ni una necrosis avascular. La gammagrafía es una prueba de imagen con alta sensibilidad para el diagnóstico precoz. Eso es cierto, es una prueba muy sensible para el diagnóstico precoz de una ausencia de consolidación y por lo tanto de una necrosis avascular. ¿Por qué? Porque una gammagrafía al final es una prueba de actividad, de biología ósea. Por lo tanto, si al enfermo no le está llegando sangre a ese fragmento de la fractura, existirá un área de hipocaptación. La tercera, su localización típica es el escafoides carpiano, el astrágalo, fémur proximal y húmero proximal. Hemos hablado de ello y es absolutamente cierto. La 5. En el caso de un escafoides, el fragmento que sufre la necrosis avascular es el proximal, pues el aporte sanguíneo es por el extremo distal. También lo hemos comentado, la vascularización es retrógrada, por lo tanto el fragmento que con más probabilidades le pueda dar al enfermo problemas de consolidación va a ser el fragmento proximal. La respuesta falsa es la 4, dice que radiológicamente en los estadios iniciales se observa una osteoporosis del hueso afecto. Exactamente no es eso lo que ocurre. Habitualmente lo que ocurre al inicio es un aumento de la densidad, el hueso se pone muy blanco, muy blanco, muy blanco y posteriormente se fragmenta. Por lo tanto, la respuesta falsa es la número 4. La segunda complicación en el contexto de las fracturas de la que vamos a hablar son las fracturas abiertas.
Una fractura abierta, su definición es muy sencilla, es toda aquella fractura que está en comunicación el foco con el exterior a través de una herida. Una fractura abierta tiene dos características importantes que las diferencian del resto de las fracturas y que la hacen importante como complicación. La primera de ellas es que en el contexto de una fractura abierta no solo se lesiona el hueso por la fractura, sino que se lesionan todas las partes blandas alrededor de la fractura, las partes blandas perifracturarias. Por lo tanto, todas aquellas estructuras encargadas de la vascularización del hueso, la musculatura, el periósteo, los vasos, etcétera, etcétera, van a estar dañados. Por lo tanto, el enfermo va a tener un alto riesgo de hipoxia a nivel del foco de fractura y de que le suceda lo que hemos hablado anteriormente, una ausencia de consolidación atrófica. La segunda característica importante en el contexto de una fractura abierta, bueno, en la traumatología existe una regla genérica, como todas las reglas genéricas, razonablemente falsa, pero para que todos lo recordemos, que dice que hueso expuesto, es decir, hueso expuesto a través de una herida, es hueso infectado. Por lo tanto, un enfermo con una fractura abierta va a tener un alto riesgo de infección a nivel de la fractura, es decir, de sufrir una osteomielitis. En ocasiones, el enfermo tiene la auténtica desgracia de que ambas situaciones se asocian, es decir, la fractura no solo no le pega, sino que además se le infecta. Por lo tanto, el enfermo tiene lo que denominamos una ausencia de consolidación infectada. Quizás el concepto más importante en el contexto de una fractura abierta sean aquellas medidas iniciales que se le deben de aplicar a toda fractura abierta. ¿Por qué? Porque son las mismas en el contexto de cualquier fractura abierta a la que nos enfrentemos. Es importante también saber que la localización más frecuente de fractura abierta es la tibia. Repito, la localización más frecuente de fractura abierta es la tibia. Pero estas medidas iniciales de las que yo os hablo son genéricas y por lo tanto aplicables a cualquier fractura abierta. Lo primero que se le debe hacer a cualquier fractura abierta es un lavado abundante, con abundante cantidad de suero. Tratar de eliminar todo cuerpo extraño que pueda haber en la herida. En función de donde el enfermo haya sufrido la fractura abierta, pues puede existir tierra, asfalto, hojas, astillas, arena, cualquier elemento extraño hay que eliminarlo. Hay que realizar un importante desbridamiento quirúrgico de la zona afectada, eliminando pues, la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo que esté necrótico, que esté muerto. Y posteriormente hay que administrar profilaxis antibiótica y antitetánica. Ahora veremos a continuación qué profilaxis antibiótica y sobre todo qué profilaxis antibiótica, porque la profilaxis antitetánica, como sabemos, depende del tipo de herida y de los antecedentes de vacunación del paciente, aunque en el contexto de una fractura abierta casi todos los enfermos requieren de al menos un recuerdo de la vacuna antitetánica, pero repito, profilaxis antibiótica y profilaxis antitetánica. Como todos sabéis, existe una clasificación de las fracturas abiertas, que es la clasificación de Bustilo. Esta clasificación de Bustilo clasifica las fracturas abiertas en tres grandes grupos, las más importantes porque son diferentes realmente y las que por lo tanto son más preguntables son las fracturas abiertas tipo 1 de Bustilo y tipo 3 de Bustilo. Al fin y al cabo las dos son las que están en tierra de nadie, no son ni 1 ni 3. Una fractura abierta tipo 1 de Bustilo es una fractura que se produce de dentro a fuera, es decir, es un fragmento del hueso cuando el enfermo sufre la fractura el que perfora la piel y por lo tanto provoca una herida que en términos generales suele ser puntiforme, menor de 1 centímetro, suele ser limpia, poco contaminada, la piel suele estar poco contundida. Repito, herida de dentro a afuera, una herida aproximadamente de 1 centímetro, poco contaminada, poco contundida. ¿Qué tratamiento antibiótico va a requerir el enfermo como profilaxis? Pues en términos generales se le administra una cefalosporina de primera o segunda generación en dosis única. Repito, cefalosporina en dosis única. ¿Qué se debe hacer con esa herida? Bueno, pues quiero que todos imaginéis que el enfermo tiene una herida de 1 centímetro o menos, por lo tanto muchas veces no es necesario cerrar la herida, pero si lo fuese, porque sangra mucho por ese puntazo que tiene en la piel, una herida de una fractura abierta tipo 1 se puede cerrar de entrada. Al final en lo que consiste es en al enfermo darle un punto o ponerle una grapa. Y en lo que se refiere a la fractura al hueso que está roto, el manejo de una fractura abierta tipo 1 desde el punto de vista traumatológico es, entre comillas, como si fuese cerrada. Esto es, si la fractura es para un yeso, si es para un clavo, como hemos visto anteriormente, un clavo, si es para placas y tornillos, placas y tornillos.
El segundo gran tipo de fracturas abiertas son las fracturas abiertas tipo 3 de Bustilo. Son fracturas que se producen de fuera a adentro. ¿Eso qué significa? Pues que es, por ejemplo, el parachoques del automóvil cuando el enfermo es atropellado el que le provoca la herida y posteriormente la fractura. Repito, la herida se provoca de fuera a adentro. En términos generales, la herida es completamente diferente. Son heridas por encima de los 10 centímetros incluso, y heridas muy contaminadas, muy contundidas. Desde el punto de vista del tratamiento antibiótico, ¿qué antibioterapia se le ofrece a un enfermo con una fractura abierta grado 3? Pues en términos generales se le ofrece una cefalosporina a la que se le añade un aminoglucósido. Y ya no va a ser en dosis única, como veíamos en fracturas abiertas tipo 1. Por ejemplo, todas estas fracturas probablemente vayan a ser quirúrgicas, pues en el posoperatorio el enfermo vuelve a recibir antibioterapia. En función de la localización de dónde se ha producido la fractura, en qué medio se ha producido, en ocasiones puede ser necesario asociar una penicilina. Por lo tanto, repito, siempre cefalosporina y aminoglucósido, nunca en dosis únicas, y en ocasiones se asocian una penicilina. En el contexto del manejo de la herida, una fractura abierta tipo 3, lo que debemos de conocer es que su herida no se debe cerrar de entrada. ¿Cómo se debería de manejar? Pues inicialmente debería de quedar cubierta por un apósito durante 48-72 horas. Y a las 48-72 horas volver a realizar lo que se denomina un second look, es decir, volver a mirar cómo está la herida. Si la evolución de la herida ha sido mala, habrá que repetir esas medidas iniciales de las que hablábamos al principio, que son muy importantes. Abundante lavado, desbridamiento quirúrgico, eliminación de todos los tejidos necróticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este proceso se repite hasta que la herida evoluciona satisfactoriamente. En el momento en el que la herida evoluciona satisfactoriamente, tenemos dos alternativas. La primera alternativa es, si es posible, cerrar la herida, es decir, suturarla, lo que se llama cierre primario, porque suturamos la herida, diferido, porque no ha sido en un primer momento, cierre primario diferido. En el caso de que por el déficit de partes blandas que tiene el enfermo, este cierre primario diferido no sea posible, la segunda alternativa es la participación del cirujano plástico, bien con un colgajo o con un injerto. Esto nos permite subclasificar las fracturas abiertas tipo 3. Si el cierre primario diferido ha sido posible, es decir, si estamos en la primera situación, eso es una fractura abierta tipo 3A. Si hemos requerido de la participación del cirujano plástico, bien con una cobertura, con un injerto o con un colgajo, eso es una fractura abierta tipo 3B. Una fractura abierta tipo 3C no tiene que ver nada con la herida. Una fractura abierta tipo 3C es una fractura abierta que asocia a una lesión arterial que requiere ser reparada para salvar el miembro. Por último, una vez que sabemos qué antibiótico hay que darle al enfermo y cómo se maneja la herida, debemos de saber qué se le hace a una fractura abierta tipo 3 desde el punto de vista puramente traumatológico, que se hace con el hueso. Pues mirad, es en estas fracturas abiertas tipo 3 en las que juegan su papel lo que hablábamos antes, los fijadores externos. Excepto en las fracturas abiertas fundamentalmente tipo 3A de tibia, en las que se puede enclavar de entrada. Repito, en el tratamiento traumatológico de la fractura abierta tipo 3 es donde juegan su papel los fijadores externos, excepto en las fracturas abiertas fundamentalmente tipo 3A, que se pueden enclavar, ponerles un clavo de entrada. Para acompañar la explicación de las fracturas abiertas, vamos a realizar la pregunta número 6 del test de segunda vuelta, que dice que señale cuál es la actitud más apropiada en un paciente de 55 años tras un accidente de tráfico que presenta una fractura abierta de 10 horas, repito, 10 horas de evolución con una herida de 5 centímetros que deja el hueso expuesto, por lo tanto es una fractura abierta probablemente grado 2, y en cuya exploración subjetiva lesión del nervio tibial posterior y ausencia de pulsos perio y tibial posterior. 1. Reducción abierta urgente y esteosíntesis con placa y tornillos. Es una fractura abierta grado 3. Mirad, esta pregunta fundamentalmente hace referencia a lo que se considera un miembro catastrófico, es decir, un enfermo que lleva 10 horas de evolución con una fractura abierta y una isquemia de la misma. Si os fijáis, nos dicen que no tiene ni pulso pedio ni tibial posterior. Por lo tanto, de rodilla hacia abajo el enfermo lleva 10 horas sin vascularización. Lleva 10 horas de isquemia la pierna. Básicamente la pierna está muerta. Por lo tanto, yo no sé cuándo ocurrirá, si será antes o será después, si será de entrada o no será de entrada. Pero lo razonable es que el futuro de esa pierna, repito, 10 horas de isquemia, sea la respuesta número 5.
amputación por debajo de la rodilla. La siguiente complicación de la que vamos a hablar en el contexto de una fractura es el síndrome compartimental. Mirad, un síndrome compartimental es una situación que se plantea entre otras situaciones, como ahora veremos en el contexto de una fractura, y básicamente es un problema de espacio. El enfermo en un compartimento osteomuscular u osteofascial cerrado, por ejemplo, el antebrazo, que es un compartimento cerrado, o la pierna, que es un compartimento cerrado, bien porque disminuya el continente o porque aumenta el contenido, el enfermo sufre un aumento de presión en ese compartimento que hace que, si bien las grandes arterias, por ejemplo la arteria radial, la arteria poplítea, la que sea, no es ese aumento lo suficientemente grande como para obliterarlas, sin embargo, la vascularización más distal, ese aumento de la presión sí es lo suficientemente alto para obliterarlas, para ocluirlas. Por lo tanto, un síndrome compartimental es un problema isquémico. Al enfermo le deja de llegar sangre al brazo, a la pierna, a lo que sea, por una situación en la que existe un aumento de presión en el mismo. Como digo, existen dos situaciones que pueden originar esto. La primera de ellas es la disminución del continente. El ejemplo típico es la colocación de un yeso, de una escayola a tensión. Si colocamos un yeso muy apretado o un vendaje muy apretado, estamos disminuyendo el continente, estamos haciendo nuestro compartimento, nuestro brazo, nuestra pierna más pequeño de lo habitual. Por aumento del contenido, prácticamente lo que se os ocurra. Puede haber un aumento de sangre, por ejemplo, si el enfermo tiene un sangrado, de edema, por la situación que sea, por una quemadura, un síndrome de isquemia revascularización, la picadura de una serpiente, pero repito, prácticamente lo que se os ocurra. Por ejemplo, extravasación de nutrición parenteral de una vía periférica, que no se deben de colocar las nutriciones parenterales en una vía periférica, pues eso puede hacer que haya un aumento de presión en ese compartimento por nutrición parenteral. Lo más importante en el contexto de un síndrome compartimental es la clínica. ¿Por qué? Porque la clínica es diagnóstica. Repito, no es necesario que un enfermo tenga una fractura para sufrir un síndrome compartimental. Como os he dicho, son muchas las situaciones que pueden originar un síndrome compartimental y por lo tanto no os debe despistar que en la pregunta lo que os planteen no sea una fractura. Las fracturas pueden ocasionar un síndrome compartimental, pero digamos que existen muchas situaciones que pueden originarnos un síndrome compartimental. Y lo que desde luego yo considero más importante de cara a una pregunta sobre el síndrome compartimental es la clínica. Y repito, la clínica es diagnóstica. Lo que os van a contar en una pregunta sobre un síndrome compartimental es que el enfermo tiene dolor. Un dolor que es intratable, incoercible, no cede con nada. Recordad, es un dolor isquémico. El enfermo se le está ocurriendo la vascularización más fina, más pequeña, y eso hace que le deje de llegar oxígeno a los tejidos nobles. Por lo tanto, repito, dolor incoercible, intratable, que va a un aumento, que no cede con nada. Y lo que es más importante, que aumenta de forma exponencial, es decir, se dispara con el estiramiento pasivo de la musculatura afecta. Es decir, si tenemos un síndrome compartimental del antebrazo, si nosotros al enfermo le estiramos los dedos y por lo tanto estamos estirando la musculatura del antebrazo, ese dolor se dispara. Y repito, esto que yo os acabo de contar, ese dolor incoercible, intratable, que no cede con nada y que aumenta con el estiramiento pasivo de la musculatura, es la clínica diagnóstica de un síndrome compartimental. El enfermo en esas primeras fases tiene pulso, porque repito, el aumento de la presión no es lo suficientemente alto como para ocluir una arteria como es la arteria radial. La aparición de parestesias, de hormigueos en la mano, en el pie, donde sea, es posterior. Básicamente lo que reflejan es la isquemia de los nervios de ese compartimento. Y repito, una vez más, esa clínica es diagnóstica. Si en el examen, la pregunta a la que nos enfrentemos nos cuentan esa clínica, nos están contando un síndrome compartimental. Tenéis que saber que existe la posibilidad de medir la presión en el compartimento, pero no es necesario medir la presión en el compartimento para diagnosticar un síndrome compartimental. Las mediciones básicamente se utilizan o bien por motivos de medicina legal, medicina intensiva para el propio médico, casos en los que la clínica no sea tan clara y por lo tanto sean dudosos, casos en los que el enfermo no esté en condiciones de contarnos lo que le pasa, por ejemplo, que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico, y también tienen su utilidad en los niños. ¿Por qué? Porque las explicaciones que nos puede dar un niño siempre son menos fiables. En el hipotético caso que nos decidamos a medir la presión del compartimento, repito, no es necesario para diagnosticar el síndrome compartimental, pues presiones en ese compartimento por encima de 30 o 40 milímetros son diagnósticas de síndrome compartimental. ¿Cómo se trata un síndrome compartimental? Pues mirad, si el enfermo tiene un yeso o un vendaje,
La primera fase del tratamiento es abrírselo y quitárselo. El miembro se coloca discretamente elevado, el brazo o la pierna discretamente elevado a la altura del corazón. Al enfermo se le administra oxígeno y analgésicos potentes. Repito, si el enfermo tiene un yeso o un vendaje, se le abre y se le quita. El brazo o la pierna se colocan discretamente elevados a la altura del corazón, al enfermo se le administra oxígeno y analgésicos potentes. Eso tiene que ser de eficacia casi inmediata. Recordad, el enfermo está sufriendo un problema isquémico. Esto es como un infarto agudo del miocardio, pero en un brazo o en una pierna. Por lo tanto, debe de ceder de forma casi inmediata. En un plazo razonable de un cuarto de hora, 15 minutos, media hora, debe de ceder. Si no cede con esta medida, o bien el enfermo no tiene ningún yeso ni vendaje que quitar, por ejemplo, pues es el posoperatorio de una fractura, o le ha mordido una serpiente, o es una quemadura, o lo que sea, es decir, no hay vendaje o yeso que quitar, el tratamiento es una fasciotomía de todos los compartimentos implicados. Repito, hay que abrir la fascia, fasciotomía. El último concepto que quiero que recordéis del síndrome compartimental tiene que ver con el síndrome compartimental en el contexto de una fractura. Repito, en el contexto de una fractura. Si decíamos que la localización más frecuente para una fractura abierta era la fractura de tibia, la localización más frecuente en una fractura para hacer un síndrome compartimental va a ser también la fractura de tibia, pero seguida de cerca por las fracturas del antebrazo. La pregunta 7 del test de segunda vuelta dice: un paciente de 27 años con una fractura de tibia abierta con lesión vascular sufrida en un accidente de tráfico acude de urgencias a su hospital a las 6 horas. El paciente es intervenido de urgencias realizándosele sutura de la arteria y fijación externa con limpieza y aproximación de los bordes. El paciente desarrolla progresivamente unas horas más tarde palidez y un dolor intenso en la cara posterior de la pierna que aumenta con la extensión pasiva de los dedos. Repito, dolor intenso en la cara posterior de la pierna que aumenta con la extensión pasiva de los dedos. El pulso peritibial posterior, es decir, los pulsos de la pierna son débiles, por lo tanto son positivos. Señale la respuesta que considere correcta con mayor probabilidad. Lo que nos están contando o tratando de hacer ver es un diagnóstico diferencial entre un síndrome compartimental y que el enfermo haya hecho una trombosis de la sutura arterial. El enfermo tiene pulsos, por lo tanto esto no es una isquemia arterial, es un síndrome compartimental. Es muy probable que se trate de una trombosis arterial con isquemia secundaria del lecho distal. Es falso, el enfermo tiene pulsos. La anastomosis arterial no funciona, absolutamente falso porque el enfermo tiene pulsos. Respuesta número 4. La medición de la presión intracompartimental no aportará ningún dato valorable en este paciente. Bien, esta respuesta también es falsa. ¿Por qué? Porque sí nos aportaría un dato valorable. Otra cosa es que sea necesaria o imprescindible para diagnosticar el síndrome compartimental, que, como repito, no lo es. De confirmarse el diagnóstico de síndrome compartimental, probablemente el tratamiento de la fractura va a ser conservador. Eso es falso. Cuando un enfermo en el contexto de una fractura sufre un síndrome compartimental, hace que, aparte de tener que tratar quirúrgicamente el síndrome compartimental, la fractura se convierta en quirúrgica. Esa fractura habrá que operarla. Y la respuesta correcta es la respuesta número 3. El paciente puede requerir la realización urgente de fasciotomías, que en un síndrome compartimental probablemente es lo que haya que hacer. La última complicación en el contexto de las fracturas de la que vamos a hablar es la embolia grasa. Mirad, la embolia grasa es una complicación fundamentalmente de las fracturas de los huesos largos. La fractura que con más frecuencia nos puede dar como complicación una embolia grasa es una fractura de fémur. Lo más importante de cara a enfrentarnos a una pregunta acerca de una embolia grasa es saberla reconocer clínicamente. Básicamente lo que nos van a contar es un enfermo que ha sufrido fundamentalmente, como repito, una fractura diafisaria de fémur, aunque puede ser un enfermo que tenga alguna otra fractura, pero fundamentalmente, repito, se produce en el contexto de una fractura de fémur, que tras tener un periodo inicial lúcido, es decir, en el que el enfermo se encuentra bien, razonablemente bien, como está cualquier enfermo con una fractura de fémur, pues dolorido, pero bien, razonablemente bien. Repito, tras ese periodo lúcido de unas horas, el enfermo comienza con un cuadro brusco de 1. Deterioro brusco del nivel de conciencia. El paciente comienza a estar obnubilado, inconsciente y posteriormente comatoso, o el coma. Deterioro brusco del nivel de conciencia. En segundo lugar, desarrolla un cuadro de distrés respiratorio, es decir, el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria. Si le hacemos una gasometría arterial probablemente tenga hipoxia, es decir, una presión parcial de oxígeno en sangre arterial baja, y si le hacemos una radiografía aparecerá un infiltrado
pulmonar difuso en torbellino de nieve, que se llama así, en torbellino de nieve. Y la tercera característica clínica de la embolia grasa es la aparición de petequias, que van a aparecer unas petequias fundamentalmente en mi tórax superior y son muy típicas las de las conjuntivas, en los ojos. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, repito, en el contexto de una fractura o de un paciente politraumatizado, fractura de fémur, el enfermo va a desarrollar un deterioro brusco de nivel de conciencia, distrés o dificultad respiratoria y las petequias. Repito, el diagnóstico es clínico y el tratamiento básicamente consiste en 1. El enfermo requerirá soporte ventilatorio, tendrá que ir probablemente a una UBI o a una UCI y, pues, si necesita ser intubado, ventilación a presión positiva, lo que se considere en ese momento para darle soporte ventilatorio. Y la segunda gran parte del banco del tratamiento de la embolia grasa son los corticoides a dosis masivas. Por supuesto, la fractura también habrá que inmovilizarla, pues, bien con un enclavado, en el caso de una fractura de fémur, o en ocasiones con un fijador externo. Como complemento a la embolia grasa como complicación de las fracturas, repasad la figura 8. La figura 8 de la página 1551 del manual, donde vienen recogidas las características clínicas más importantes de una forma visual, bastante bien recogidas, y vamos a hacer la pregunta 18 del test de segunda vuelta. Pregunta 18, que dice: si un paciente de 25 años sufre un accidente de tráfico y acude con dolor, tumefacción y deformidad en tercio medio del muslo derecho, con impotencia funcional del mismo, radiológicamente se observa una fractura de tercio medio de la diáfisis femoral, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. 1. En caso de no ser intervenido de forma precoz, debe estabilizarse la fractura mediante una tracción transesquelética. Eso es absolutamente cierto. Antes no lo he comentado, pero una de las indicaciones fundamentales de las tracciones transesqueléticas son, en el caso de las tracciones transtibiales, es decir, cuando el pincho se coloca a través de la tibia del enfermo, la inmovilización temporal de las fracturas de fémur del adulto. Por lo tanto, esa es cierta. 4. El tratamiento demasiado precoz de este tipo de fracturas aumenta la mortalidad de estos pacientes. Pues es absolutamente falso. El tratamiento precoz, cuando el enfermo esté en condiciones de ser operado, no solo disminuye la mortalidad, sino que probablemente disminuye la morbilidad del enfermo. Pues se puede levantar antes, va a tener menos complicaciones respiratorias, no se va a ulcerar, va a poder ir al baño, por lo tanto no va a tener que estar sondado, menos probabilidad de infección urinaria, disminuye la morbilidad. Si la fractura queda estable, respuesta número 5, podría empezarse la carga parcial precozmente. Eso es cierto. Si la fractura queda estable, el enfermo podría empezar la carga parcial precozmente. Probablemente podríamos dejar apoyar la pierna en el suelo. Por lo tanto, hemos dicho que la respuesta 4 es falsa. Esta pregunta la hago en el contexto de la embolia grasa, aparte de porque es una pregunta que, como veremos ahora, hace referencia a la embolia grasa, es un ejemplo típico de pregunta impugnable. ¿Por qué? Respuesta número 2. Se debe de considerar en este paciente la determinación de una gasometría arterial. No hay un protocolo que diga que a todo enfermo con una fractura de fémur se le debe de hacer, para diagnosticar una embolia grasa, una gasometría arterial. Por lo tanto, esa respuesta es falsa. La respuesta número 2 es falsa. Y la tercera también es falsa. El uso de clavos intramedullares no fresados bloqueados parece la opción adecuada en este caso. ¿Por qué? Porque los clavos endomedulares no fresados y bloqueados tienen su indicación fundamentalmente en el contexto de que el enfermo tenga un traumatismo torácico para evitar los émbolos que se pueden producir durante el fresado, o en el contexto de fracturas abiertas, y este enfermo pues no tiene ningún signo ni síntoma de tener un distrés respiratorio ni una embolia grasa. Por lo tanto, la respuesta número 4 es absolutamente falsa, y las respuestas número 2 y número 3 también son bastante falsas. Por lo tanto, repito, una pregunta que tiene que ver con la embolia grasa, la 4 absolutamente falsa, y la 2 y 3 relacionadas con la embolia grasa, a mi entender también respuestas falsas, pregunta impugnable.